competencia. La competencia tiene 12 reglas. La primera se explica que en el lugar donde se comete la infracción es donde va a ser el juez competente, pero si existen varios, se asignará uno bajo los parámetros que dice la ley. En Guayaquil matan a Juan. En Guayaquil existen 5 jueces de lo penal. Esos 5 jueces de lo penal tendrán que, mediante la ley, ser asignados al caso del señor Juan. 2. Cuando la infracción se ha preparado, se ha iniciado en un lugar y se ha consumado en otro, el juez competente será del lugar donde se ha consumado. Un ejemplo, el secuestro. Cuando el secuestro se agota, cuando se encuentra a la persona secuestrada, este juez será competente. Un ejemplo, a Juan lo secuestran en Guayaquil, pero lo retienen y lo encuentran en Durán. El juez competente será el de Durán, porque es donde se ha agotado, se ha consumado en sí el delito. El tercer punto tiene 3 estándares, tiene 3 puntos importantes. Cuando no se conoce el lugar de los hechos, donde se han realizado los hechos. 1. El juez competente será del lugar donde se ha retenido, o se ha detenido, mejor dicho, a la persona. Segundo punto, el lugar del domicilio de la persona procesada, aunque se encuentre prófugo. Y tercero, en la capital del país, es decir, Quito. Juan mata a Pedro. Juan dejó el cuerpo botado en Machala. No se sabe si en Machala fue donde se consumó el acto. Juan es detenido en Manabí, en Manta. En Manta, el juez competente. En caso esté prófugo, el juez competente para iniciar el proceso es el de domicilio. Juan vive en Guayaquil. O sea, es aprendido en Manta. En el hipotético caso, no es aprendido. Su domicilio es Guayaquil, ya, el juez competente será el de Guayaquil. Pero si no tiene domicilio y sigue prófugo, es decir, si hay 2 causales, el tercer punto es que un juez de Quito, de la República del Ecuador, será el competente. El cuarto punto es retroactivo con el anterior, porque en caso que se conozca después donde se realizó el acto, el juez competente será el del lugar en donde se realizó el acto. El juez que conocía deberá entregar el caso al siguiente juez sin anular el caso, prácticamente una inhibición, como yo lo entiendo. El quinto punto es cuando la infracción se comete en límite de 2 circunscripciones territoriales. Un ejemplo claro, el puente nacional une Guayaquil-Durán. El juez competente de un asesinato en el puente nacional es el primero que conozca o que prevenga el hecho. Cualquiera de los dos puede ser competente, pero quien llegue en sí primero es el juez competente como tal. A Pedro lo matan en el puente nacional, llegan personas de Guayaquil para el cuerpo, los competentes son los jueces y juezas de Guayaquil. El sexto punto se refiere a cuando se han cometido infracciones penales a ecuatorianos en el exterior y las personas que lo han cometido no han sido sentenciadas en su país. Juan es asesinado por Benito en España. Juan es ecuatoriano. A Benito no lo sentencian en España. A Benito lo pueden sentenciar aquí en Ecuador por haber cometido el delito. A partir del séptimo, el fuero. 7. Cuando hay varias personas procesadas en una infracción y existe algunas con fuero de corte provincial, todos serán juzgados por corte provincial. El fuero mayor absorbe el menor. Como las personas no tienen privilegio y el que tiene corte provincial sí, la corte provincial absorbe. El siguiente punto es sobre la corte nacional. Asimismo, si una persona entre todos tiene fuero de corte, todo será juzgado bajo la corte nacional. En caso de corte nacional y corte provincial, la corte nacional absorbe la corte provincial, como lo dicta el punto número 9. El punto número 10 se remite a cuando 2 personas tienen el mismo nivel de fuero en el tema provincial. El que será competente será el juez o jueza que primero conozca la causa. Un ejemplo sencillo del numeral 10 es el alcalde de Guayaquil y el alcalde de Manta, lavado de activos. ¿Quién será el juez o jueza competente? El primero que conozca, el de Guayaquil o el de Manta. En el tema, existe una excepción para el fuero, una excepción, en la violencia contra la mujer o el núcleo familiar. En ella se remite que no existe fuero para nada en esos casos. El ministro de gobierno, el ministro de deportes, el señor Benito Suárez, agrede a su mujer, será juzgado en su domicilio o en el lugar donde se cometió el acto, mas no tendrá fuero nacional. El último punto, el agregado, se refiere a que cuando se trate de contravenciones de tránsito que no impliquen privativa de libertad, esta será competente el domicilio del presunto infractor. Muchas gracias.